Sean bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta ocasión abordaremos el ejercicio número 2 de continuidad en funciones compuestas. El ejercicio es el siguiente: verificar la continuidad de la siguiente función a trozos. F de x, cuando x toma valores menores o iguales a 0, tiene la estructura de x al cuadrado menos 1 y tiene la estructura de 2x menos 3 cuando x toma valores mayores a 0. Para la solución del ejercicio es necesario conocer las condiciones de continuidad, las cuales son: f de x sub 0 existe. La segunda, el límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado izquierdo de la función existe. La tercera nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 por el lado derecho también existe, de la función también existe. Y la última nos dice que la primera, la segunda y la tercera condición deben ser la misma. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de continuidad de nuestra función a trozos para saber si es continua en el intervalo dado. En la primera estructura tenemos que cuando el intervalo va desde menos infinito hasta 0 cerrado, es decir, que toma el valor 0, nuestra función tiene la estructura x al cuadrado menos 1 y esta estructura es continua en todo el intervalo dado, ya que no hay ninguna restricción que impida que exista una imagen de la función. Y cuando toma los valores desde 0 hasta más infinito, tiene esta estructura que es 2x menos 3. Al ser una ecuación donde no lleva fracciones, donde no lleva raíces, también es continua en todo el intervalo dado. Por lo tanto, nuestra función a trozos es continua en los intervalos dados. Ahora solo nos queda averiguar si es continua en x sub 0 igual a 0. Para ella vamos a evaluar la primera condición. La primera condición nos dice que f de x sub 0 debe existir. Entonces tenemos que f de x sub 0 va a ser igual a f de 0. ¿Y qué estructura toma cuando x es igual a 0? Bueno, toma la estructura que esta de acá, x al cuadrado menos 1. Entonces f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a menos 1. Como tenemos una imagen, podemos decir que f de x sub 0 existe. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Para la segunda, tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo de la función. Y cuando toma valores relativamente menores a 0, nuestra función tiene esta estructura. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo de x al cuadrado menos 1, y esto es igual a 0 al cuadrado menos 1, que a su vez es igual a menos 1. Entonces la segunda condición se cumple, que es el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo de la función si existe. Evaluemos la tercera condición, y es el límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho de la función. Eso nos dice valores relativamente grandes a 0. ¿Qué estructura toma? Toma esta estructura de acá. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho de 2x menos 3. Y esto es igual a 2 por 0 menos 3, y esto es igual a menos 3. Por lo tanto, el límite por el lado derecho de la función en 0 existe. Pero ¿qué sucede acá? La cuarta condición a nosotros nos pide que tanto la primera, la segunda y la tercera condición sean iguales. Pero acá tenemos menos 1, la primera y la segunda son iguales, pero la tercera condición no es igual a ellas. Tenemos un menos 3. Por lo tanto tenemos esto. Entonces nosotros podemos asegurar que la función f de x si es continua en todo R menos en ese valor que es 0.
Y con eso termina el ejercicio. Gracias.